Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeros de los medios de comunicación, les damos la bienvenida a esta rueda de prensa convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. El día de hoy vamos a abordar el tema de la entrega de la queja del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. El próximo 24 de mayo, el Sindicato Mexicano de Electricistas entregará su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos. El miércoles 22 de mayo, una comisión del SME partirá de la Ciudad de México hacia la Comisión Interamericana. En octubre de 2009, Felipe Calderón Hinojosa, en un acto unilateral y arbitrario, luego de haber tomado las instalaciones de Luz y Fuerza del centro por la fuerza, ordenó su extinción a través de un decreto presidencial, dejando en el desempleo a miles de trabajadores electricistas miembros del SME. Desde hace más de 3 años y medio, el Sindicato Mexicano de Electricistas lleva a cabo una lucha jurídica civil pacífica por la reinstalación laboral de los trabajadores despedidos injustificadamente en octubre de 2009. El 13 de septiembre del 2012, el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo otorgó al SME un amparo que concedía la reinstalación de los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad a través del patrón sustituto. El amparo se convertía en una oportunidad histórica del gobierno mexicano para solucionar un conflicto de más de 3 años y medio, restituyendo los derechos laborales a miles de trabajadores electricistas. Pero en un acto de ilegalidad e injusticia, el 30 de enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó dicho amparo. La justicia en nuestro país no existe. Se encuentra secuestrada por los intereses políticos y económicos de quienes ostentan el poder y utilizan el aparato del Estado para legalizar lo ilegal, haciendo posibles violaciones de todo tipo en contra del pueblo y los trabajadores. Por esos motivos, acusaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como responsables de la violación a nuestros derechos humanos al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Trabajo, Energía, Economía y Hacienda durante la gestión calderonista, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y a la Comisión Federal de Electricidad. En nuestra queja acusamos al gobierno mexicano de violar los siguientes derechos. 1. El derecho al trabajo. El decreto de extinción de Luz y Fuerza del centro eliminó nuestro derecho al trabajo y con ello la oportunidad de obtener a través de nuestras capacidades los medios para una vida digna. 2. Estabilidad laboral. El decreto de extinción de Luz y Fuerza significó también la pérdida de la estabilidad laboral, pues a partir de este despido, los trabajadores nos vemos condenados a vagar entre el trabajo informal, carentes de prestaciones y derechos fundamentales. La seguridad social. En el momento del decreto de extinción de Luz y Fuerza contaba con 22,000 jubilados, quienes han dejado de recibir sus ingresos con apego al contrato colectivo de trabajo, condenando al mismo tiempo a los trabajadores a no obtener el derecho a una jubilación. La salud. El derecho a la salud, entendido como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social, ha sido negado constantemente a los trabajadores del SME. A las garantías judiciales. La inexistencia de un debido proceso en la extinción de Luz y Fuerza del centro, el hecho de que el gobierno mexicano sea juez y parte dentro del proceso, ha originado una serie de ilegalidades en el acceso a la justicia con apego a las leyes nacionales e internacionales. 6. A la libertad de asociación. El decreto de extinción en forma, en última instancia, más allá de buscar la eliminación de una empresa costosa e ineficiente, entre comillas, como argumento en su momento de Felipe Calderón, buscaba la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas. En su guerra de exterminio en contra del SME, el gobierno de Felipe Calderón no
solo violó la propia Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo, en su guerra de exterminio en contra del SME, el gobierno de Felipe Calderón no solo violó la propia Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo, sino que atentó en contra de tratados internacionales como son los protocolos a la Carta de Organizaciones de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Por lo anterior, solicitamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como medidas de reparación integral a los daños ocasionados por la violación de nuestros derechos: 1. Se repongan los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en su empleo, asignándoles funciones iguales o análogas a las que desempeñaban. 2. Sean entregadas a los trabajadores las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento del cese hasta la efectiva reposición en base al contrato colectivo de trabajo entre el SME y Luz y Fuerza del Centro. 3. Reconocer el derecho a percibir la cuota de jubilación de los afectados en términos del contrato colectivo de trabajo. 4. Reconocer como tiempo de servicio los años en que los estuvieron cesados debido al despido injustificado y que este a su vez forme parte de la antigüedad laboral de los trabajadores despedidos. 5. Reconocer los derechos jubilatorios y aquellos trabajadores durante esos 3 años y medio reconocer los derechos jubilatorios de aquellos trabajadores que durante 3 años y medio adquirieron los derechos de jubilación en términos del contrato colectivo de trabajo. 6. Que el gobierno mexicano realice un desagravio público por los daños ocasionados a miles de trabajadores electricistas. 7. Que se abone a los trabajadores un pago de reparación de daños morales causados desde el día del despido injustificado. 8. Abonar a los trabajadores los gastos y costos que originó como motivo de la defensa legal por el despido injustificado. Sugerir al Estado mexicano que las juntas federales de conciliación y arbitraje dejen de pertenecer al Poder Ejecutivo y pasen al Poder Judicial. Luego de la entrega de esta queja, este jueves próximo 24 de mayo en Washington, una comisión del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezada por el compañero secretario general Martín Esparza Flores, realizará diversas actividades de promoción y visibilización de la misma en los Estados Unidos. De igual forma, anunciamos el SME continuará con su lucha de resistencia civil y pacífica y la mesa de negociación con el gobierno federal en la búsqueda de una solución al conflicto. Fraternalmente por el derecho de la justicia del trabajador, Sindicato Mexicano de Electricistas. Es en síntesis las acusaciones que nosotros hacemos al Estado mexicano y también lo que nosotros estamos demandando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza para hacer una ampliación sobre el mismo tema. Agradecerles la presencia a todos los medios informativos. Queremos decirles que mañana cientos de trabajadores en resistencia acudirán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a despedir la comisión del sindicato que va a entregar esta petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Están citados nuestros compañeros a partir de las 8 de la mañana. El día de ayer estuvimos en un foro en Cuernavaca, Morelos, una mesa redonda, donde el principal ponente fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el doctor Emilio Álvarez Icaza. Tuvimos la oportunidad de platicar con él y habíamos hecho gestiones para que nos recibiera, porque la petición va dirigida a él como secretario ejecutivo, y nos confirma que el jueves a las 5 de la tarde
de manera formal, él recibirá a esta comisión encabezada por un servidor. Va a ir compañero Fernando Muñoz Ponce, secretario tesorero, José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior, Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía, un servidor como secretario general, y va a acudir también el licenciado Jorge Carvajal Smith, que son uno de los abogados que van a estar muy pendientes para oír y recibir notificaciones. Y vale la pena informar que la exposición de Emilio Álvarez y Casa señaló dos temas que me parecen delicados. Uno, que el Poder Judicial en nuestro país recibe 4 veces más de presupuesto que la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 4 veces más. Y sobre todo dice que ese presupuesto que se recibe por parte del Poder Judicial no se ve reflejado en una justicia pronta y expedita para los trabajadores, para el pueblo en su conjunto, sino que al contrario, México es de los países que más quejas tienen interpuestas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que lo observa ante este sistema de gobierno, observa que no va a decrecer, sino al contrario, que se va a incrementar las quejas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pues se observa que uno de los responsables de esta violación sistemática pues son los que están al frente de las instituciones públicas, entre ellos los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso para nosotros representa esta actividad muy relevante que se observe en todo el mundo que en México no hay justicia para los trabajadores, ni para el pueblo en su conjunto. Y los responsables de la impartición de justicia, que son los ministros, han venido cometiendo de manera sistemática, en ese desvío de poder autónomo que les da la Constitución, resolviendo en favor de los intereses de quien está en el poder y de los intereses de la gente de bien. Hay justicia para los extranjeros, pero no hay justicia para los mexicanos. Por eso, relevante que con el instrumento que tenemos, como fue la reforma de julio del 2011, donde se elevó a rango constitucional los derechos humanos, en donde se dice que todos los jueces o todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, pero también la convencionalidad que establece el artículo 133, donde antes de emitir una sentencia se debe de observar todo lo que México tiene firmado en los tratados internacionales. Lo cual que en el caso del ESME, además de violarse la Constitución y las leyes de nuestro país, también se violentan los tratados internacionales de los cuales México es parte. Con eso quiero terminar diciéndoles que mañana, por mandato de nuestra Asamblea, estaremos muy temprano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos ya una agenda programada en Estados Unidos. Nos van a recibir organizaciones de migrantes como Human Rights, que encabeza Kerry Kennedy. Vamos a explicarlo. Está también la coalición de trabajadores de IMOCI, que es un dirigente mexicano, Lucas Benítez, el presidente de esta coalición, que ha seguido de cerca el conflicto del ESME. También tenemos una entrevista con los del sindicato de la AFL-CIO. Estamos buscando una entrevista también con otras organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, y estamos pidiendo que en el Congreso de Estados Unidos haya congresistas que reciban al ESME. Y otro tema que vamos a señalar allá sobre el conflicto de intereses que movió a Calderón para la extinción de Luz y Fuerza es cómo la secretaria de Energía, Georgina Kessler, que también está demandada en esta petición, teniendo información privilegiada del Estado mexicano, la pone a la disposición ahora de Iberdrola, que es una de las empresas multinacionales
que más se ha beneficiado de los gobiernos, del último gobierno de Felipe Calderón. Hoy es flamante consejera de Iberdrola, y eso es grave. Imagínense, funcionarios de Estado con información privilegiada para beneficiar a este tipo de empresas que tienen pues, prácticamente secuestrado la economía de nuestra nación. Con esto termino, por si hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes. Muchas gracias. Claro, las actividades que van a tener estos días en Estados Unidos, pero me interesaría conocer cómo va la negociación. Señalamos que el 10 de abril se reanuda la mesa de negociaciones con la presencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava. Ahí las palabras textuales del secretario de Gobernación fue: el presidente nos ha mandatado encontrar una solución que ponga fin al conflicto de ESME y le indica al subsecretario instalar una mesa permanente que revise las propuestas que ellos ya tienen. Dice el secretario de Gobernación: si la propuesta que les vamos a hacer no reúne las características para que sea aprobado en su asamblea como sindicato, desechemos esas propuestas y pongamos otras propuestas en la mesa. ¿Cuáles sí transitan? Nos reunimos con el subsecretario el 15 de abril, establecimos cuál era la agenda de los temas para resolver en la mesa, y ellos dijeron: ¿cómo desagregamos el conflicto? ¿Cómo hacemos que sean menos trabajadores? Pues hay en promedio 3,000 compañeros que cumplen con los tiempos de servicio para alcanzar su jubilación. Ya tiene el gobierno este listado de compañeros que entran en todas las hipótesis, son 7 hipótesis de acuerdo al contrato colectivo para que se puedan jubilar. Ese fue el primer paso. Incluso en la última reunión que tuvimos, el subsecretario de Gobernación dice: está autorizado el listado para las jubilaciones. Una vez que pasen las jubilaciones, nos dicen: vemos cuáles son los que quedan, cuáles son las características de la actividad que desarrollaron, dónde están ubicados geográficamente los trabajadores, para que podamos hacer ya la propuesta de reinserción laboral y productiva. Ellos ya tienen la propuesta. La Comisión Federal de Electricidad les entregó una propuesta a la Secretaría de Gobernación que nosotros decimos que es viable, porque en esa propuesta, que no les han entregado de manera oficial, se plantea que los trabajadores puedan ser incorporados al sector eléctrico en una modalidad jurídica que ellos están considerando resolver a través de la Junta de Gobierno de la CFE. Pero eso no es impedimento, porque el mismo secretario de Gobernación dijo: si hay necesidad de legislar para resolver esto, impulsamos en el Congreso los cambios jurídicos que sean necesarios. Entonces estamos en ese proceso, esperamos que haya comunicación el día de hoy de la Secretaría de Gobernación para establecer ya los mecanismos para proceder a las jubilaciones. Enseguida ver la parte de los que quedamos, que no alcanzamos jubilación, para ser incorporados al sector eléctrico. Esta mano de obra calificada le hace falta al país. Ayer en Cuernavaca estuvimos y toda la semana ha habido apagones y apagones y apagones en Cuernavaca, Morelos y en los municipios. En la zona aquí central no se diga. Vemos la falta de pericia de las compañías contratistas haciendo obras fuera de norma, y hermanos abusos de los recibos de luz que siguen los recibos locos. Ayer mismo la Asamblea del Distrito Federal plantea pues que no haya ya el acoso a los usuarios, que les llegan recibos hasta de 20,000 pesos en una casa habitación. Entonces es un conflicto que ya generó otros conflictos, pero además ya se gastó más dinero del que le otorgaron a Luz y Fuerza del centro. Más dinero, salió más caro, como dicen la medicina, para una enfermedad que no había. Por eso nosotros planteamos que Gobernación tiene que resolver. El otro tema que planteamos en la mesa pues fue la libertad del compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, preso político, ya lleva 2 años y 1 mes y unos días en la cárcel, y lo acusa la CFE de daño en propiedad ajena.
Vean las contradicciones. Un juez, en otro caso, a compañeros que los acusaron del mismo delito, porque habían supuestamente golpeado una camioneta de la CFE. Entregamos el documento del convenio incomodato, donde no es dueño la CFE de la infraestructura, ni de las propiedades, ni de los bienes, sino se las prestaron incomodato. Y la juez revisa y dice, efectivamente, CFE no tiene interés jurídico para demandar daño en propiedad ajena. Dice, el que tiene interés jurídico sería el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, porque es a quien le entregaron todos los bienes de uso y fuerza. Y en el caso del compañero Jorge Ulises, dice el juez, es otro juez distinto, federal, dice, no, sí tiene facultades la CFE para demandar daño en propiedad ajena. Ni siquiera el mismo criterio entre los jueces, pero son jueces de consigna, para que los compañeros sigan en la cárcel, meterle presión al sindicato o desistirnos de nuestra lucha, que no lo vamos a hacer. Ese es otro de los temas que están ahí en la mesa. Y el último que hemos planteado es el tema de la rehabilitación de la Clínica 26, que ellos ya acordaron en la mesa de la última reunión, invertirle recursos a través del Seguro Social para que la Clínica 26, que es de los trabajadores, pueda ser rehabilitada, abierta. Está nada más funcionando el área de urgencias, pero no está funcionando el hospital ni lo que son las especialidades, y eso ya tiene pues más de un año que está en esas condiciones, y es una necesidad imperiosa para atender la salud de nuestros compañeros. Son de los temas que están en la mesa, así va. Esperamos que haya comunicación, pero en tanto no se resuelva el fondo, nosotros no vamos a desistirnos de ninguna de nuestras demandas, ni en las juntas federales, ni en los conflictos administrativos que hoy en la Comisión Interamericana no vamos a desistirnos en tanto no haya una respuesta que ponga en definitiva la solución al conflicto de esto. Pero hay confianza, ahora sí que puede haber una solución, porque son meses y meses, mismo vemos con los maestros. Pues mira, nosotros hemos acudido a los llamados de gobernación. Si ellos no dan la respuesta a un conflicto que ya lo hicieron suyo, el conflicto les lo generó Felipe Calderón, y ellos ya lo hicieron suyo a partir de que la Corte resuelve ya en su sexenio de ellos revocar el amparo a los trabajadores. Hoy sabemos que fue el cabildeo desde la Presidencia de la República lo que hizo que la Corte resolviera de esa manera. Esa parte no la van a poder sostener en los tribunales internacionales. En los estándares internacionales no hay un solo país en donde la Suprema Corte de Justicia revise el caso 2 veces. No hay ningún estándar internacional. Y la Corte ya había resuelto. Resolvió una vez que el decreto era constitucional en julio de 2010. Dejó salvaguardar los derechos de los trabajadores. Después, en el 2011, en mayo del 2011, a un recurso que metió la PGR de atracción para resolver el amparo 1337/2010, dijo la Corte, la segunda sala, no hay temas de constitucionalidad. Ya revisamos todo, ya la constitucionalidad quedó resuelta y tiene todas las facultades del tribunal colegiado a resolver. Y lo resuelve el tribunal conforme lo que reclamaban los quejosos, y después lo vuelve a traer a la Suprema Corte para revocar el amparo. No hay en ninguna parte del mundo, en ningún país, ese abuso de autoridad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y llevamos como pruebas las resoluciones últimas. Por eso nosotros decimos que este gobierno hizo suyo el conflicto, y después ellos nos llaman a instalar una mesa donde nos dicen, bueno, hay que resolver, pero sin litigios. Bueno, nosotros nos desistimos de los litigios una vez que esté resuelto el conflicto. ¿Qué buscamos? Pues el regreso a nuestro trabajo. Que respeten al sindicato, nuestra autonomía y un trabajo con contrato colectivo de trabajo, y les den garantías a los 21,000 jubilados que están en la indefinición jurídica. Los 21,000 jubilados nada más hace referencia al decreto de que les van a garantizar su pensión de manera vitalicia, pero después le ponen punto y coma, dice, dependiendo de la disponibilidad presupuestal. Y no hay ninguna garantía jurídica para garantizar
el pago vitalicio, como está en el contrato colectivo de trabajo. Por eso nosotros, si ellos quieren seguir dándole largas al conflicto, nosotros hemos tomado el acuerdo del sindicato de interponer esta petición en la Comisión Interamericana, de darle seguimiento a 2 quejas que metimos, una en Ottawa y una en Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ya fueron emitidas, esas desde el año 2010, y sobre todo aquí está vigente una demanda, la 1267/2009, están abiertos litigios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y próximamente demandaremos penalmente al sistema de administración y enajenación de bienes por peculado. En ningún juicio laboral se permite que la empresa enajene o venda un tornillo hasta que no concluya el juicio laboral. Y desde que empezó el conflicto, el SAE se dedicó a saquear las instalaciones de luz y fuerza del centro, a manejar los fondos de previsión social de los trabajadores y de los jubilados, a donar o entregar en comodato bienes inmuebles de luz y fuerza del centro. Todo debió de haber quedado como estaba, porque estaba en litigio el contrato colectivo de trabajo, estaba sub iudice, como dicen los abogados, y se la han pasado así vendiendo camionetas, saqueando los talleres, las bodegas, inventarios. No han informado cuánto ha ingresado por ventas de electricidad desde el conflicto, y entonces se hace acreedor el director del SAE de una demanda que vamos a meter por peculado. Y a Georgina Kessel también la vamos a denunciar ante la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Secretaría de la Función Pública, porque es preocupante que un funcionario público, que fue el artífice para la extinción y con información privilegiada del Estado, no nada más en electricidad, sino también en petróleo, ponga esa información a disposición de una empresa española como es Iberdrola. Y esta señora debe de ser sancionada, inhabilitada, para no ocupar ningún cargo público, y que se revise su actuación de esta señora y de otros funcionarios. Vamos a continuar nosotros con este tipo de demandas hasta que haya una conclusión. Y también vamos a continuar en las actividades. Ya montamos una carpa en el Zócalo con los maestros y la vamos a reforzar los próximos días. Además de estas acciones, ¿qué otras acciones tienen? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para promover un plan de acción conjunto. Entonces nosotros nos vamos a sumar a la movilización que ellos están convocando para el día 23 de mayo, ¿no?, a nivel nacional. Y nosotros tendremos participación con nuestros contingentes aquí en la Ciudad de México y en los estados donde convergemos con los compañeros maestros de la coordinadora. Por otro lado, vamos a continuar con nuestra labor de concientización de los usuarios del servicio con respecto al alza de las tarifas eléctricas, poner el dedo en la llaga de que el incremento de las tarifas eléctricas es consecuencia del proceso de privatización de la industria eléctrica. Pues vamos a asistir jurídicamente y vamos a continuar impulsando la Asamblea Nacional de Usuarios del Servicio de la Energía Eléctrica. Vamos también a preparar otras caravanas. Estamos planteando 3 caravanas en diferentes direcciones, hacia el sureste, hacia el occidente y hacia el norte por el lado del Pacífico, conjuntamente con otras organizaciones que vamos promoviendo también la creación de una nueva central de trabajadores en nuestro país, toda vez de que el sindicalismo oficial corporativo pues no opone ningún tipo de resistencia a los embates del gobierno federal en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores. Está en puerta también reformas estructurales neoliberales de carácter privatizador, como es la reforma energética, y nosotros estamos preparando también un frente de lucha para contener este nuevo intento de privatización de la energía en nuestro país, incluyendo la electricidad y el petróleo. Es decir, nosotros estamos en la perspectiva de continuar acumulando fuerzas, fortaleciendo nuestro movimiento hasta alcanzar una solución definitiva
al conflicto. Humberto, sobre este punto de la sanidad de usuarios y los cobros excesivos, ¿qué reporte tienen ustedes de cuánta gente ha sido afectada con este cobro indebido? Bueno, son millones de usuarios. El dato que tenemos que puede reflejar esta cantidad es que de cada 10 usuarios de la energía eléctrica en la zona de atención de luz y fuerza del centro, solamente 3 están pagando su recibo de luz y 7 no están pagando. La razón es clara, ¿no? hay suficientes ingresos para poder pagar un recibo, ¿verdad?, que está por encima de tus percepciones. Y lo que estamos viendo es que hoy hay un incremento en los precios de bienes y servicios, hay una carestía que ellos ya reconocieron, el incremento de la canasta básica y bienes y servicios necesarios para la sobrevivencia, y bueno, eso también disminuye las posibilidades reales de que los usuarios puedan pagar los abusivos costos de la energía de Comisión Federal de Electricidad. ¿Podemos suponer que esto se replica en toda la República? Sí, efectivamente, cuando nosotros salimos a la caravana rumbo a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el recorrido que hicimos por el estado de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, una constante durante el recorrido de la caravana del sindicato fue escuchar las quejas y reclamos de los usuarios del servicio, no solamente en la zona de atención de luz y fuerza, sino en todo el país. Es una cuestión generalizada, es un conflicto social que crece. Cotidianamente estamos recibiendo en nuestro sindicato a usuarios del servicio en una cantidad de entre 100 y 150 usuarios del servicio que acuden a la asistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas para interponer su queja en la Profeco, para buscar una orientación jurídica y también para incorporarse políticamente a la Asamblea Nacional de Usuarios del Servicio de la Energía Eléctrica. Tenemos una acción preparada una vez que inicia el periodo ordinario de sesiones. Es presentar 2 iniciativas de ley que ya están prácticamente terminadas. Una es que se reconozca la electricidad, se eleve a rango constitucional y se reconozca como un derecho de los mexicanos, que no se convierta en una mercancía, y eso permita entonces el desarrollo económico y social del país. Otra iniciativa es establecer que las tarifas eléctricas se fijen desde la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Ha habido el año pasado, en agosto, para ser precisos, la Secretaría de Energía modificó el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Estaba en el reglamento que las tarifas, a propuesta de la CFE, la Secretaría de Hacienda y Economía fijaban las tarifas eléctricas. Hoy ya fueron más allá y eso demostramos el plan privatizador. Ahora dice que las tarifas eléctricas se van a ajustar de acuerdo a cómo estén las tarifas eléctricas de Norteamérica. O sea, ya ni siquiera las autoridades mexicanas van a fijar las tarifas, sino va a ser Estados Unidos quien fije las tarifas eléctricas. Por eso se plantea una mayor integración con Estados Unidos del sector eléctrico. Y eso es grave. Entonces planteamos que los diputados, que son los que fijan el precio del barril del petróleo cada año, pues también se dediquen, que no cuesta mucho, revisar las tarifas eléctricas y haya una tarifa social. Hoy se reconoce que en el país hay 60 millones de pobres y se reconoce que 7.5 millones están con hambre. Imagínate quién va a poder pagar tarifas que se han venido incrementando. Simplemente en el sexenio de Felipe Calderón fue un incremento del 100% las tarifas eléctricas. Pero lo que va del sexenio, pues el último incremento de este mes fue de 8.4%. O sea, no puedes ajustar de manera discrecional las tarifas eléctricas. Por eso planteamos en esta iniciativa que sean los diputados los que fijen los costos del kilowatt-hora en todo el territorio nacional y que se revise cada año. Y además planteamos, para darle certidumbre a los usuarios de la zona central del país, que haya borrón y cuenta nueva de todos los adeudos que tienen los usuarios de la zona central del país ante este decreto, que el conflicto no lo generaron los usuarios. Fue Calderón. Imagínense que a partir de que toman las instalaciones
Se tardaron más de un año en recorrer las rutas de usuarios y no les llegaba el recibo a los usuarios. Y después les llega ya el recibo y les quieren cobrar retroactivamente desde el día 11 de octubre del 2009. Eso es imposible, no se puede. Por eso planteamos que desde el Congreso en esta iniciativa sea borrón y cuenta nueva para los usuarios de la zona central del país. Son tres iniciativas que ya se tienen trabajadas con la Asamblea Nacional de Usuarios. Vamos a pasar la iniciativa con diputados para que nos ayuden a respaldarla y con miles y miles de usuarios entreguemos esas iniciativas iniciando el periodo ordinario de sesiones, que es en septiembre. No tenemos cita, no nos han llamado. Yo le marqué por la mañana al subsecretario, dijo que en el transcurso del día nos llamaba. Si hay cita, pues acudiremos, si no, nosotros continuamos con nuestro plan de actividades. No, con el que sí tenemos reunión el día de hoy, que es coadyuvante a la mesa, es con el doctor Miguel Ángel Mancera. Tenemos una cita hoy a las 5 de la tarde. Él está muy pendiente de la negociación, le llevaremos la información del avance que se tiene, cómo está la negociación, porque pues ellos también son responsables de la coadyuvancia, pero también las próximas movilizaciones tienen que ver con el conflicto del Estado. ¿Cuándo regresan? Regresamos el día 26. Sí, el día 26. Domingo, regresamos el domingo por la noche. ¿Cuál es el punto de reunión para mañana, para los En la sala 10 de vuelos internacionales de la Terminal 1. Mantente alerta a nuestra transmisión.